Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una noticia que, créanme, nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Imaginen esto, el año está a punto de terminar, las fiestas aún están en el aire, y de repente ¡boom! Salta una noticia sobre dos de las estrellas más queridas y comentadas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. La pareja que nos hizo soñar a todos con su química en pantalla, y que ha sido objeto de miles de rumores y especulaciones, vuelve a estar en el centro de la conversación. Y esta vez, amigos, es algo que nadie se esperaba. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de este bombazo noticioso que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y, por ende, a todos sus fans alrededor del globo. Pero antes de empezar, no se olviden de darle a ese botoncito rojo de suscribirse si aún no lo han hecho y a la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Son parte de esta gran familia y su apoyo lo es todo. Así que, ¿qué es lo que ha pasado exactamente el 27 de diciembre de 2025? Pues bien, la bomba explotó de forma inesperada, no a través de un comunicado oficial de sus representantes, ni de una revista especializada, sino a través de un desliz en redes sociales de alguien muy cercano. Así es, señoras y señores. Parece que en la era de la transparencia y la inmediatez, a veces hasta las estrellas más cuidadosas cometen errores y este, sin duda, ha sido uno de los más sonados. Imaginen la escena, un post inocente, una foto familiar, un recuerdo compartido, y de repente allí estaba. Una imagen o un comentario que confirmaba, o al menos sugería con una fuerza inusitada, algo que muchos anhelábamos, otros temíamos, y casi todos estábamos deseando saber. Hablamos de la posibilidad de un reencuentro, pero no solo en el ámbito profesional, sino, algo mucho más personal. Los detalles que han trascendido son escasos, pero lo suficiente como para que los fans se vuelvan locos. Según las primeras informaciones, y digo primeras porque esto está evolucionando a cada minuto, el detalle clave apareció en una publicación de. Dicha publicación, que fue rápidamente borrada, mostraba a ambos juntos. Sí, Can Yaman y Demet Özdemir, cogidos de la mano, en un entorno que parecía de celebración íntima. Y lo que desató la locura total fueron las palabras que acompañaban la imagen, algo así como celebrando un momento muy especial para estos dos, o qué alegría verlos así de felices. Ya se imaginarán el revuelo. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de capturas de pantalla, capturas que obviamente se hicieron virales en cuestión de segundos. Los fans con su aguda vista de detective empezaron a analizar cada píxel de la imagen. ¿Era real? ¿Un montaje? ¿Una broma? La respuesta para la mayoría parece clara. El estilo de la fotografía, los detalles del fondo, la forma en que se miraban, todo apuntaba a una autenticidad innegable. Y aquí es donde entra la parte más intrigante y emocionante para muchos de nosotros. ¿Qué significa este reencuentro? ¿Es una reconciliación sentimental? O quizás se trata de un proyecto profesional que los ha unido de nuevo, y esta imagen es un adelanto, una forma de generar expectativa. Los rumores sobre su relación pasada son bien conocidos. Su romance nació durante las grabaciones de Erkencikus y cautivó a millones. La química entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Después de su separación, ambos rehicieron sus vidas, pero la conexión y la química entre ellos siempre ha sido algo que los fans no han podido olvidar. Se les ha visto juntos en eventos públicos, siempre con una cordialidad aparente, pero nunca con la intimidad que sugiere esta reciente imagen. Ahora pensemos en las posibilidades. Si se trata de un tema personal, significa que han decidido darle una segunda oportunidad a su amor. Sería una noticia que haría vibrar a millones de corazones. Imaginen la portada de las revistas, las entrevistas exclusivas, las especulaciones sobre una posible boda. El mundo del entretenimiento se paralizaría. La dinámica entre ellos siempre ha sido fascinante. Can con su carisma arrollador y su popularidad internacional, y Demet con su talento y su gracia que conquistan al instante. Juntos forman una pareja que irradia energía y magnetismo. El público los recuerda como la pareja de ensueño de la televisión turca, y la idea de que hayan superado sus diferencias y estén juntos de nuevo es, para muchos, el final feliz que siempre desearon. Las redes se llenarían de mensajes de celebración, de imágenes nostálgicas de la pareja en Pájaro Soñador, y de deseos de felicidad para ambos.
Sería un regreso triunfal no solo a sus vidas personales, sino también al imaginario colectivo de millones de fans que anhelan verlos unidos de nuevo. La posibilidad de verlos sonreír e ir juntos cogidos de la mano, en un contexto de felicidad personal, es un sueño para muchos que siguieron de cerca su historia. Por otro lado, si este reencuentro es por motivos profesionales, ¿qué podría ser? ¿Una nueva serie? ¿Una película? Teniendo en cuenta el éxito masivo que obtuvieron juntos con Pájaro Soñador, un nuevo proyecto colaborativo sería un sueño para muchos. Podrían estar preparando el regreso triunfal de Can y Sanem, o tal vez un proyecto completamente nuevo que capitalice su innegable química. Sea lo que sea, la anticipación sería inmensa. Los fans de Erkenci-Kuş han estado pidiendo a gritos una secuela o algo que los devuelva a la pantalla juntos, y esta podría ser la señal que esperaban. Un nuevo proyecto juntos podría significar revivir la magia que conquistó a audiencias de todo el mundo. Imaginen una historia completamente nueva, escrita para explotar su conexión y su talento individual. Las productoras estarían compitiendo por tenerlos en sus filas, y los guionistas probablemente estarían elaborando tramas que capturen la esencia de su química. Una nueva colaboración profesional sería una noticia igualmente impactante, ya que confirmaría que su vínculo, al menos en el ámbito laboral, sigue siendo tan fuerte como siempre. El mundo del entretenimiento turco y global estaría expectante ante el anuncio de un nuevo proyecto que reuniera a estos dos talentos. Lo realmente interesante de esta noticia es la forma en que se ha filtrado. No ha sido un anuncio planeado, sino un accidente, un desliz que, paradójicamente, ha generado más impacto que 1000 campañas de marketing. Esto demuestra la fuerza de las redes sociales y la forma en que la información, a veces, escapa a nuestro control. Y es que cuando se trata de Can Yaman y de Method Demir, la atención mediática es brutal. Cada uno de sus movimientos es escrutado por miles de ojos. Su vida privada, sus relaciones, sus proyectos, todo genera un interés masivo. Han sabido construir una imagen pública muy potente y el público los adora. Por eso este tipo de sorpresas, aunque sean accidentales, terminan siendo una bendición para los medios y sobre todo para los fans. La espontaneidad de la filtración añade un toque de autenticidad y realismo a la situación, haciendo que los fans se sientan aún más conectados con la noticia. Es un recordatorio de que a pesar de ser figuras públicas, también son personas que comparten momentos, a veces de forma inadvertida. Ahora vamos a especular un poco más, ¿de acuerdo? Si nos basamos en la supuesta imagen y el comentario, y si asumimos que es algo personal, ¿qué tipo de momento especial podría ser? ¿Un aniversario? ¿Una celebración de un logro importante de alguno de ellos? ¿O simplemente una velada romántica que se salió de control en términos de privacidad? El hecho de que haya sido una publicación de alguien cercano nos da a entender que es algo en lo que están involucrados amigos o familiares, lo que podría indicar que se trata de un evento importante, no solo una cita casual. Podría ser la celebración de un cumpleaños significativo, un aniversario de alguna fecha especial para ellos, o incluso un evento familiar compartido. La presencia de amigos y familiares sugiere un nivel de compromiso y una conexión que va más allá de una simple reunión. Y si fuera profesional, ¿cómo se llamarían ahora? ¿Seguirían siendo la pareja de Erkenci-Kuş o crearían una nueva identidad para este proyecto? Las posibilidades son infinitas y fascinantes. Los nombres de posibles títulos de series o películas ya estarían circulando en la mente de los fans, cada uno más emocionante que el anterior. Lo que sí podemos asegurar es que esta noticia ha puesto patas arriba el mundo del entretenimiento turco y ha puesto a todos los fans a especular, a ilusionarse y a compartir su alegría en redes sociales. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir ya están liderando las tendencias a nivel mundial. Los foros de discusión están ardiendo y los medios de comunicación, tanto los especializados en farándula como los más generalistas, están haciendo eco de esta impactante novedad. La rapidez con la que se ha propagado la noticia es un testimonio de la magnitud de su fama y del interés que generan. Cada tuit, cada post, cada comentario de los fans se suma a la marea de especulación y expectativa. Es un fenómeno que demuestra el poder de las redes sociales para crear y amplificar noticias, y cómo las celebridades, incluso sin quererlo, pueden convertirse en el centro de atención global. Lo más probable es que en los próximos días tengamos algún tipo de comunicado oficial, o tal vez, para seguir manteniendo la intriga, esperen a que la noticia madure un poco más. El silencio de sus equipos de representación solo alimenta aún más la especulación,
y cada hora que pasa sin una confirmación oficial aumenta el interés. Lo que sí es seguro es que esta historia nos mantendrá pegados a las pantallas, esperando cada nueva pista, cada nuevo rumor, cada confirmación. Y es que, señoras y señores, la magia que transmitieron juntos en Pájaro Soñador fue algo que trascendió la pantalla. Fue esa chispa, esa complicidad, esa forma de mirarse que te hacía creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas, en las historias de cuento de hadas. Esa conexión especial que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo y los convirtió en la pareja del momento. Y aunque su relación personal haya tenido sus altibajos, o haya terminado en su momento, la conexión que el público percibió entre ellos es algo que muchos no han olvidado. Esa nostalgia por Erkentzikos y por la pareja que formaban es un sentimiento muy arraigado en sus seguidores. Por eso cualquier indicio de que puedan estar volviendo a conectar, ya sea personal o profesionalmente, genera una ola de entusiasmo tan grande que sacude las redes sociales y los medios de comunicación. Es como si esa magia que vimos en televisión pudiera, de alguna manera, renacer en la vida real. En resumen, mis queridos seguidores, el 27 de diciembre de 2025, una imagen o un comentario fugaz en redes sociales, que parece haber sido borrado rápidamente, ha desatado una tormenta de especulaciones sobre Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia, que se ha propagado como la pólvora, sugiere un reencuentro que podría tener implicaciones tanto personales como profesionales. Sea cual sea la verdad detrás de este sorprendente acontecimiento, una cosa es segura: la expectativa y la ilusión de sus fans están por las nubes. Estaremos muy atentos a cualquier desarrollo y, por supuesto, se los contaremos todo aquí en La curiosidad nos consume y cada minuto que pasa sin una confirmación solo aviva nuestra imaginación. La posibilidad de ver a esta querida pareja nuevamente junta, ya sea en el plano del amor o en el del arte, es una noticia que sin duda marcará el fin de este año y el comienzo del próximo con un toque de ilusión y magia. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de esta impactante noticia. Espero que les haya parecido tan emocionante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es un reencuentro personal o profesional? ¿Qué les gustaría ver a continuación de Can Yaman y Demet Özdemir? Déjenme sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas las noticias y los rumores más jugosos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Un abrazo gigante y hasta la próxima.